Bienvenidos, sean bienvenidos a esta transmisión. Una vez más tenemos la bendición de leer la palabra del Señor y continuamos con el tema Predicadores del Nuevo Testamento. Y seguimos leyendo en la palabra del Señor todas aquellas cosas, o por lo menos algunas de las cosas que pasó el apóstol Pedro, que aprendió el apóstol Pedro, en las que fue enseñado, instruido y a veces hasta reprendido el apóstol Pedro por el Señor. Y en esta ocasión pues vamos a ver la séptima parte de esta enseñanza del apóstol Pedro. Y vamos a orar para que Dios nos ayude. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Una vez más te rogamos nos ayudes y que esta palabra una vez más sea bendición a nuestra vida y de esta manera podamos seguir aprendiendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Pues vamos a leer en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 22, los versículos 41 al 46. Y dice la palabra del Señor: Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. En este pasaje de la palabra del Señor, la Biblia nos dice que llevó a sus discípulos, pero a una parte de ellos los dejó más lejos, y entre los que llamó para estar más cerca de él fue al apóstol Pedro. Y ya estando en ese huerto de Getsemaní, dice la Biblia que él se apartó de ellos. Y cuando nos habla de ellos, entre ellos estaba el apóstol Pedro. Como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Esta oración el Señor la estaba haciendo antes de que fuera llevado o detenido para ser juzgado. Y su oración es: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la palabra del Señor dice que le apareció un ángel del cielo confortándole. La oración que estaba haciendo, la estaba haciendo en una agonía, en un sufrimiento, en una aflicción grande, tan grande, que oraba cada vez más intensamente, estaba clamando. Y dice la palabra del Señor que fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En esa agonía se nos muestra, o el evangelista San Lucas pues nos está mostrando que el Señor sudaba gotas de sangre.
Y desde ahí vemos cómo el Señor ya estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros. Ya estaba en esa aflicción, en esa agonía, en ese sufrimiento. Y la palabra del Señor dice que cuando se levantó de esa oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo de tristeza. El Señor les había dicho: velad conmigo. Y cuando vino, sencillamente los halló durmiendo. Y Él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Definitivamente el Señor mostró que es indispensable la oración, porque sin la oración la tentación puede dominar la vida del cristiano. Recordemos que el Señor pasó por muchas tentaciones, pero todas ellas fueron vencidas, y aquí nos muestra que la tentación se vence con la oración. Recordemos que el Señor les hace notar precisamente esto, y cuando viene los encuentra dormidos. Recordemos que estos discípulos, pues sí, habían estado con Él, pero ahora que les pedía velar con Él, pues sencillamente no lo hicieron. Y aquí en San Marcos 14, 37 al 41 nos dice: y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, se dirige al apóstol Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí nos muestra que se dirige al apóstol Pedro. No se dirigió a los demás, se dirigió a él. Y la pregunta es: ¿no has podido velar una hora? ¿Una hora es mucho una hora? Tal vez para el que juega una hora no es nada. Tal vez para el que se está divirtiendo en otras cosas una hora no es nada. Pero para la oración parece ser un tiempo interminable. Y los discípulos precisamente pasaron por esta situación. No pudieron velar con Él una hora. Y esto nos muestra cómo el que está necesitado y pide oración, está pidiendo que se le apoye en la oración, está pidiendo que se ore con él y por él. Y a veces pues hay mucha gente que no está dispuesta a usar tiempo para orar por alguien. Gracias a Dios sí hay pueblo que ora por los demás y que se dispone a orar precisamente en esa hora que se ha establecido. Se dispone a orar, pero muchos no. Pero el Señor hizo esta recomendación:
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. La carne todo le duele. La carne de todo se duele. De todo se siente mal. Si es por un esfuerzo que tenga que hacer, se siente mal. La carne todo lo quiere fácil. La carne todo lo quiere que no cueste, que no se lleve tiempo, que se haga rápido. Eso es lo que quiere la carne. Y eso es que está enferma. Pero el espíritu está dispuesto, porque nuestro espíritu cada día quiere esa comunión con el Señor. Y el Espíritu de Dios también está presto para bendecirnos, para fortalecernos. Pero esto solamente se logra por medio de la oración. Así que por eso el Señor dijo: velad y orad. Es indispensable que cada día se haga la oración necesaria, continua, mayormente cuando hay por quién orar. En este caso el Señor les pidió a sus discípulos: velad conmigo, y ellos se durmieron. Es necesario que nosotros nos dispongamos a apoyar a los que están enfermos, a los que tienen problemas, a los que tienen necesidades, que los apoyemos con esa oración. La Biblia dice que volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Sabemos que el Señor le había pedido al Padre que si era posible pasara ese vaso, pero que si no, entonces que se hiciera la voluntad del Padre Celestial. Y vino la tercera vez y les dice: dormid ya y descansad, basta, la hora es venida, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Sabemos que todo tiene un término, todo tiene un fin, todo tiene un tiempo ya marcado. Así que hay cosas que van a llegar a su fin y que llegará el momento en que ya no es necesario que se ore, ya no es necesario que se clame, ya no es necesario que se apoye, porque pues ya se oró, ya está determinado por el Señor lo que va a suceder. Pero es necesario que mientras está la necesidad, apoyemos en oración. La palabra del Señor nos muestra que cuando ya el Señor iba a ser detenido, pues llegaron precisamente los que lo iban a detener. Y dice en San Juan 18, 10 y 11: entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Aquí nos muestra la palabra del Señor que el apóstol Pedro, cuando ya se trató de que vinieron a detener al Señor, a apresarlo, pues él sacó la espada. Inmediatamente sacó la espada. Y dice la palabra del Señor que
hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. O sea que el apóstol, pues de momento pensó que eso era lo que se necesitaba hacer. Y nos damos cuenta que pues el Señor no necesitaba hacer eso. De hecho, si Él hubiera querido, pues hubiera orado al Padre Celestial y hubieran sucedido otras cosas, pero Él estaba dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Y vemos en otro evangelio que dice en San Lucas 22, 49, y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Bueno, ahí nos muestra que precisamente este discípulo que le corta la oreja a aquel siervo del príncipe, pues estaba dispuesto a luchar, estaba dispuesto a enfrentarse a cuantas personas venían, y hasta le pregunta al Señor: ¿heriremos a cuchillo? Pero mientras le pregunta, ya estaba quitándole la oreja a aquel hombre. Pero el Señor dice: dejad hasta aquí. Y tocando la oreja, le sanó. Una vez más vemos que el Señor mostró que Él no necesitaba que sus discípulos lo defendieran en este caso, porque Él estaba cumpliendo una misión muy grande. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aparte de eso, a aquel hombre dice que le tocó su oreja y le sanó. Esto nos muestra que quitó toda la evidencia. Si más tarde hubiesen dicho: es que le quitó la oreja, pero ¿cuál oreja? Porque el Señor ya la había sanado. Y si ya la había sanado, pues ya no quedaba ninguna prueba. Pero lo que sí quedó en claro, que el Señor es todo amor y todo misericordia, y estuvo dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Y seguimos viendo a los hechos, las actitudes y lo que el apóstol Pedro hizo. Vemos aquí en San Marcos 14:54. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Aunque siguió al Señor de lejos, pero se acercó hasta el patio del sumo sacerdote, donde iba a ser juzgado el Señor. Y ahí estaba, dice que calentándose al fuego con los servidores. Y en San Lucas, capítulo 22, 54 al 62, nos muestra también algo importante. Prendiéndole, trajéronle y metiéronle casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: y este con él estaba.
Entonces él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Y poco después, viéndole otro, dijo: ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Bueno, en esta parte nos muestra que el apóstol Pedro tuvo otra lección porque él había dicho que estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Él había dicho que estaba dispuesto a morir, pero el Señor ya también le había mencionado que antes que el gallo cante, él lo iba a negar 3 veces. Y tal como el Señor lo dijo, así sucedió. 3 veces lo negó. Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor miró a Pedro. Y con esa mirada fue suficiente para que se acordara de cómo el Señor ya le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y es cuando, al acordarse de eso, dice que salió y lloró amargamente. Y esto nos muestra que, aunque falló, pero inmediatamente tuvo un arrepentimiento sincero delante del Señor. Aunque no podía decirle: me arrepiento, no podía decirle nada, pero allá afuera derramó sus lágrimas para mostrar que sinceramente se había arrepentido. Y esto nos muestra que como humanos somos imperfectos y que podemos cometer muchas faltas y que podemos faltarle al Señor, pero que el Señor acepta el arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Así que si usted le ha fallado al Señor, recuerde que hay perdón en Cristo Jesús. Todas las fallas, todos los errores, el Señor los perdona. Pero también aprendemos que es muy importante la oración, es muy importante velar, mayormente cuando alguien nos pide que oremos por él. Es indispensable que luchemos de esta manera, que nos esforcemos a hacerlo y el nombre del Señor será glorificado. Así que si le han pedido que ore, incluya a esas personas que le han pedido que les ayude a orar. También si le ha fallado al Señor, es el momento de arrepentirse, de pedirle perdón al Señor con todo el corazón. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos por esta palabra y por estas enseñanzas que encierra cada pasaje. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que podamos apoyar a quienes están necesitados de la oración, que podamos también esforzarnos para no negar al Señor. Pero si le hemos faltado, oh Señor, ayúdanos, perdónanos y perdona a todo aquel que de alguna manera te ha ofendido. Por todo te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo. Dios les bendiga.